Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. También les mandamos un saludo a aquellos que están viendo la transmisión o que la van a ver después. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios fue formando en mi corazón a través de algún tiempo y son asuntos de la vida práctica cristiana. Y fui sacando algunas de estas verdades. De hecho, ahí está el título en pantalla. Dice, verdades que te sostendrán. Y obviamente estamos hablando de verdades que nos sostienen en tiempos difíciles, de angustia, de necesidad. Y creo que va a aplicar para muchos de nosotros si ya estamos viviendo o posteriormente lo vamos a ir viviendo. Bien, entonces, verdades que te sostendrán. La vida de toda persona estará rodeada constantemente de experiencias difíciles, sea cristiano o no. Y esto será así por el simple hecho de estar en este mundo. Formamos parte de una comunidad de personas donde día a día pasan cosas diferentes y será algo que nadie lo podrá evitar. Para unos serán asuntos, experiencias sencillas, pero para otros será sumamente difícil de vivir, incluso aún de asimilar o de aceptar en nuestro corazón. La resignación, por ejemplo, de haber perdido algo económicamente, algún negocio, ya no lo tienes, y por supuesto la partida de un ser amado, son cosas difíciles de aceptar. Pero hablando en general de las aflicciones o experiencias difíciles que podemos vivir, en algún momento del trayecto de nuestra vida, para muchos llegan a convertirse en cargas que pueden llevarlos a debilitar su fe, sentirnos solos y en algunos casos hasta abandonados por Dios. Por ejemplo, la escasez económica en una familia, donde el padre principalmente como cabeza tiene la responsabilidad de suplir las necesidades de su casa, como lo es la ropa, el vestido, el alimento, la colegiatura de los hijos, la renta, qué sé yo, y no tiene esa entrada económica. O cuando llegan las enfermedades físicas, algunas son tratables y curables, pero sumamente dolorosas. Pero también es una realidad que vendrán otras enfermedades que no lo serán, como lo es el cáncer, por citarte alguna de las enfermedades letales, o alguna lesión física o grave en algún órgano vital. De hecho, en esta semana yo hablaba con una hermana de la congregación y la saludé, como comúnmente acostumbramos a saludarlos a ustedes, y yo simplemente hice la pregunta, ¿cómo está? Ay, pastor, es que estoy muy triste porque fíjese que a mi esposo le acaban de diagnosticar leucemia. Leucemia, para quien no lo sepa, es cáncer en la sangre, que es incurable. Y me decía ella, ya no hay nada que hacer y tengo un negocio, lo estoy traspasando porque quisiera pasar los últimos días con mi esposo. Cuando me dijo todavía ahorita lo cuento y se me enchina la piel, ¿no? Porque ¿qué si fuera yo? ¿Qué si fueras tú? ¿Qué si fuera tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, qué sé yo? Y son asuntos, hermanos, que nos pasan a todos, ¿no? Nadie está exento. ¿Qué decir de los constantes conflictos en el matrimonio, la rebeldía de los hijos, las malas decisiones que toman y que, bueno, como padres, pues tenemos que a veces que afrontarlas, ¿no? Por ejemplo, llega tu hija y te dice, papá, estoy embarazada. O tu hijo que dice, ¿sabes qué, papá? Es que cometí un error y bueno, hay que sacarlos adelante de alguna forma, pero son cargas, hermanos. No se diga los problemas familiares que van desde enemistades con los mismos hermanos de la familia por diferentes causas hasta pleitos por herencia. Y por otro lado, y le seguimos añadiendo a la lista, dificultades que podemos vivir en el trabajo, en los negocios, y en fin, la lista sigue y sigue. Y son cosas que nos pueden afectar aún hasta físicamente. Y de hecho voy a hacer un paréntesis para aprovechar y comentar lo siguiente. Científicamente, y aún los médicos han demostrado
que una de las causas principales de muerte en nuestra actualidad, más letal que cualquier otra enfermedad grave como lo es un cáncer, es el estrés. El estrés está matando a miles de personas. Hoy la gente vive sumamente estresada y déjeme decirle que el estrés afecta los órganos vitales. Todo se va al vientre, se va a los intestinos, se va al hígado, al páncreas y todo este asunto que está matando a muchísima gente. Entonces, no se estrese, hermano, relájese en el Señor. Bien, cierro el paréntesis. Pues son precisamente todos estos momentos que vivimos cuando llegan las inquietudes al corazón. Viene la tristeza, nuestras emociones se hacen patentes, evidentes, se manifiesta el desánimo, que incluso si no se llega a controlar puede causar una depresión emocional, y esto va desde jóvenes, adolescentes y hasta niños. Han encontrado casos de niños que sufren depresión emocional, que si no se puede controlar en términos generales puede llevar a una persona al suicidio. Y esto es preocupante porque en cualquier nivel de tristeza, desánimo, depresión o finalmente el suicidio, generalmente quien toma esta decisión final es porque no tuvo la capacidad de hacerle frente a su realidad. Y esa es una verdad, hermanos. Cuando alguien no puede, no procesa, no acepta, hay algún conflicto que le impide afrontar su realidad, cualquiera que sea, lo puede llevar a una depresión emocional y abrir la puerta falsa del suicidio, como mucha gente lo ha hecho. Pues ante todo esto y decenas de cosas más que podemos vivir a lo largo de nuestra vida, me gustaría compartirle algunas verdades bíblicas que deben sostenernos en tiempos de necesidad y de aflicción. Y aunque muchos podamos conocer estas verdades, porque están en la palabra, lamentablemente me he dado cuenta a través de los años que son pocos los que permiten que esas verdades los sostengan en esos tiempos. Y es algo bien triste, hermanos. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando sabemos que una persona está en necesidad y tú le preguntas, como esta hermana, usted le pregunta a su familia y te acercas y bueno, percibes que hay una necesidad, tú eres motivado, como yo también, en nuestro corazón, a compartir lo que la palabra de Dios dice. Y lo expresas y le dices, mira, espero que esto te pueda ayudar y pueda ser de bendición para tu vida. Y la palabra de Dios nos brinda una respuesta, nos da ánimo, nos fortalece, nos afirma. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente? Bueno, esa persona, ese hermano, cuando escucha el consejo, los versículos que contienen esas verdades poderosas de Dios, nos responde: oh sí, gracias hermano, pero ya lo sé, ya lo he leído, estoy consciente, sabes, tienes razón. Y es entonces cuando aparece la palabra pero. Entonces yo me pregunto, ¿de qué sirve conocer lo que me va a beneficiar o lo que me va a ayudar a salir adelante si no lo uso? Suena hasta raro, es algo como ilógico, ¿no? En otras palabras, ¿de qué me sirve conocer la verdad si al final de cuentas no la voy a usar o voy a actuar independientemente de ella? La Biblia dice esto, sí lo dice, pero a mí me parece mejor el consejo que me dio mi mamá, mi papá. El consejo que escuché en un video de YouTube es mejor. La Biblia dice esto, sí es verdad, pero aún así me siento triste, me siento solo, me siento angustiado, tengo mucha ansiedad, no puedo soportar lo que estoy viviendo porque me duele mucho. La Biblia dice, sí lo dice, pero no me siento totalmente convencido, no me siento satisfecho. No puedo comprender, por más que le doy vueltas al asunto, mi mente no lo acepta. Y yo pregunto, ¿en qué puede terminar esta manera de pensar? Bueno,
esto termina en alguien que se va a alejar de la palabra. Produce incredulidad para llevar finalmente a la dureza del corazón, porque la palabra no penetra. Es algo que es difícil de entender, pero no penetra porque el corazón se ha endurecido, porque el dolor es más intenso que la misma palabra de Dios. Por lo tanto, quiero compartirle algunas verdades que podamos no solamente aprender o recordar, sino vivirlas, que las podamos aplicar en nuestro diario vivir, para que cuando vengan esos momentos difíciles, tú y yo estemos sostenidos, firmes, arraigados en la palabra de Dios. Por lo que le voy a pedir que ponga mucha atención, son 50 verdades, no se duerma, no se crea. Son verdades que nos van a ayudar a salir adelante. Primera verdad. La primera verdad que nos va a ayudar a sostenernos en nuestra circunstancia difícil es saber que Dios es soberano. ¿Dios es qué? Soberano. ¿Y qué significa eso? Significa que el ser soberano a Dios le da el control, el poder, el derecho, el dominio, la autoridad sobre toda su creación. Y esto es en todo momento y de manera instantánea. ¿Por qué? Porque es su creación y Él es su Señor. Además, que si tú y yo somos cristianos, ¿cuántos decimos que somos cristianos? Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo en la cruz. Eso nos hace propiedad del Señor. Ya no soy dueño de mi vida, ahora Él es el dueño de la mía y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero ¿qué es lo que encontramos? Bueno, un choque de pensamientos contra el mundo, porque el mundo hoy piensa y dice, bueno, es que cada uno es dueño de sí mismo, cada uno puede decidir, puede hacer lo que bien le parezca. Y déjeme decirle pues que el hombre no es dueño de nada, por mucho que haya acumulado a través de los años. Tal vez acumuló riquezas, 10 casas, millones de pesos en el banco, qué sé yo. Bueno, cuando se muera no se va a llevar nada. Entonces, ¿de qué es dueño? De nada, hermanos. Es más, ni siquiera el hombre es dueño de su propia vida, porque no la puede controlar. No se puede autosanar, por ejemplo. No puede gobernarse. Por lo tanto, el hombre depende de Dios, sí o sí. Por lo tanto, el único que es soberano es Dios. Y mira, hermanos, he sabido de testimonios de ateos, gente que durante toda su vida negó a Dios y al final, ay sí, Dios, ayúdame, sáname. De veras, hermanos, a alguno le puede causar risa, pero no es de dar risa. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque el hombre depende de Dios, y al final de la historia de su vida, cuando alcanzan, cuando tienen esa oportunidad de reflexionar, dicen, sí creo en Dios. O sea, ¿qué necesidad hay de esperarte hasta el final cuando puedes creer desde el principio? Cuando puedes depender de tu Padre que está en los cielos ante toda necesidad. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. El hombre no reconoce a Dios. Pero Dios es soberano, y es el libro de Isaías quien nos muestra con más precisión acerca de la verdad en relación a la soberanía de nuestro Dios. Venga conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 43, verso número 13. ¿Ve usted lo que dice? Si no, aparece ahí en pantalla. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, dice Dios. Yo existía porque soy eterno. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Pregunta, ¿habrá alguien que pueda decir estas palabras? Nadie. En toda la historia de la humanidad, nadie, ningún Dios con D minúscula, ningún ídolo, ningún hombre de ninguna religión ha podido decir, yo hago lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, ¿quién lo puede estorbar? Nadie, hermanos, solamente Dios. Ni juntando a todos los sabios del mundo, ni juntando a todos los ejércitos
ni empleando toda la fuerza, nadie podrá hacerle frente a Dios. Y si Él determinó a un hombre para que fuera rey, para que fuera presidente, o incluso si alguien fue señalado por Dios para ser pastor, ¿quién lo podrá impedir? ¿Tus murmuraciones? ¿Tus quejas? ¿Por qué él? ¿Por qué ella? Bueno, porque Dios así lo quiso. ¿Vas a poder hacer algo? No, la realidad es que no. Pero sin embargo hay gente que se enoja porque alguien ocupa un lugar así. Porque Él, hermanos, recordemos esto, Él es soberano. Él es el que quita y pone reyes. Él es el que otorga la autoridad. Por esa razón tengamos mucho cuidado de las palabras que salen de nuestra boca para renegar en contra de las autoridades establecidas por Él. Porque si Él lo ha determinado, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Al contrario, si alguien intentara hacer esto, que dicho sea de paso es una completa locura y necedad, si así fuera, estaríamos peleando contra Dios. Y déjeme decirle que sí hay personas que luchan contra Dios, que reniegan contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él? ¿Por qué? Y siempre la pregunta está ahí, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Dice Isaías respecto a esto, el capítulo 45, verso 9, dice lo siguiente: hay del que pleitea, que se pone al tú por tú con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Fíjese, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Se imagina usted ahí el alfarero en Tonalá haciendo la ollita esa? Y que la olla le, ¿qué haces? No, así no. ¿Se imagina usted? Esto hasta da risa el argumento, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, esto es ilógico, no puede ser así. Bueno, pero hay gente que así lo hace. ¿Y qué pasa? Le dicen a su hacedor, ¿qué es lo que hace? O tu obra no tiene manos. Es decir, te equivocaste, Señor. Lo que estás haciendo está mal. ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Dios se equivocó. Oh, tremendo. ¿Dios se equivocó? Sí, Dios se equivocó en ponerlo a Él. Dios se equivocó al hacer esto. Bueno, es que ese razonamiento, ese argumento proviene de una mente que no conoce a Dios, que no sabe que Dios es soberano y se pone al tú por tú. Bueno, quien quiera que haga esto se encuentra peleando contra Dios. Sigue diciendo, Isaías 46, verso 9. Vea usted, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En resumen, entonces, hermanos, Dios nos afirma en estos versículos que Él es Dios, que Él es soberano y que Él hará todo lo que quiere. Esta verdad es la que nos va a sostener en esos tiempos difíciles, hermanos. El saber que Dios es soberano. Y dentro de esto, y que muchas veces, y ponga atención a esto, ignoramos o no lo aceptamos, es que dentro de su soberanía se encuentra también lo que se le conoce como lo permisible de Dios. Sígame con cuidado, que si bien es cierto, Dios no lo hizo directamente, pero fue permitido por Él. Lo repito, Dios no lo hizo directamente, pero fue permitido por Él. Un ejemplo sencillo para que lo podamos entender: chocaste porque ibas viendo el celular y tu automóvil fue pérdida total y por si fuera poco te fracturaste la clavícula.
y te costó buen dinero solucionar ese problema. Pregunta, ¿Dios lo hizo directamente? Conteste fuerte. Ahora, ¿Dios pudo haberlo evitado? Desde luego. Hay muchos testimonios donde se ha compartido que Dios ha evitado accidentes, incluso hasta muertes. Y los hermanos que han vivido eso dicen, no sé, mira, yo iba y sentí que alguien me jaló para atrás y pasó el carro y no me atropelló. Y no sé, dice, algo sentí que me cubrió. Sí, es verdad, Dios obra de esta manera. Pero en muchas otras ocasiones simplemente suceden las cosas por la misma inercia de la vida que nos rodea. Y Dios así lo permitió. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces, siguiendo esta línea de razonamiento, todas las cosas que pasan, no solo en la tierra, sino en todo el universo, están bajo el control y soberanía de Dios, directamente o permisivamente. Pero recuerde que aun y a pesar de que sea directa o permisiva, Dios sigue estando en completo control, porque nada escapa de su mano, ni de su conocimiento pleno. Por lo tanto, descansemos en esta verdad. Él es soberano. Otra de las características que podemos conocer de la soberanía de Dios es que Él tiene el dominio sobre lo bueno, desde luego, pero también sobre lo malo. Dios tiene el control sobre lo bueno, pero también sobre lo malo. En otras palabras, Dios tiene el control sobre todas las cosas buenas que nos pasan. Sin embargo, también tiene control sobre las cosas malas que nos suceden a todos. Y esto es lo que tal vez nos cueste mucho trabajo asimilar en nuestra mente. Porque, ¿cuál es el pensamiento del hombre? ¿O cuál puede ser nuestro pensamiento? Que todo lo bueno siempre es bendición de Dios, ¿cierto? Nos ascendieron de puesto, aumentaron nuestro sueldo, logramos emprender un negocio y decimos, gloria a Dios, ¿sí o no? Pudimos comprar una casa, un auto nuevo y decimos, no, convencido, hermano, como que realmente lo vivió. Compramos una casa y un auto nuevo y el cristiano dice, supieron una necesidad que teníamos de pagar la renta, de comprar comida, un préstamo atrasado que teníamos en Coppel y decimos, tuvimos para irnos de vacaciones y decimos, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Ah, ¿verdad? Y nos gozamos, ¿verdad? Con todas las cosas buenas que Dios nos da. Y decimos, qué bendición de parte de Dios. Venga todo lo bueno, me lo merezco. Soy hijo del rey. Gloria a Dios. Pero, ¿qué pasa? Y volteamos al otro lado. Cuando nos despiden del trabajo, cuando nos cambian de puesto, cuando el negocio quebró, cuando tuvimos que movernos de casa porque ya no se pudo pagar la renta, cuando no tenemos para comprar lo que necesitamos, ¿qué cuando las cosas no salieron como pensábamos? Aún y a pesar de que tú estabas seguro que iba a funcionar. Es más, dijiste, pero yo oré. Y oramos, hicimos una cadena de oración mi familia y nos encomendamos al Señor y pusimos el negocio y no funcionó. ¿Qué cuando las cosas salieron como tú no esperabas? Porque todo cambió. Ahí no decimos gloria a Dios. Ahí no decimos que fue bendición de Dios. Ahí decimos que fue el diablo. Que fue Tobías y Sanbalat que se atravesaron en el camino, en el proyecto, en los planes que teníamos e impidieron. Que son las circunstancias y buscamos siempre un responsable para todo lo malo que nos pasa. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que nos acostumbramos y fuimos malamente enseñados y ahora nuestra mente relaciona todo lo bueno con la bendición de Dios. Y lo medimos de manera incorrecta casi siempre en términos de prosperidad material o un bienestar. Si estoy bien,
y todo me sale bien, entonces Dios está contento conmigo y me bendice. De hecho, la Biblia, hay registros que este era el pensamiento de mucha gente en aquel tiempo, que si todo estaba bien era señal de que Dios estaba contento y que Dios te bendecía. Pero si algo pasaba, una enfermedad, una desgracia, problema mayor, qué sé yo, no era más ni nada menos que el pecado que tenías guardadito. Y así se juzgaba antes. ¿Se imaginan ustedes el nivel de entendimiento que la gente tenía en aquel entonces? ¿Por qué? Por falta de estudios de la palabra. Pero volvamos a esto, ¿qué cuando vienen los problemas? La adversidad, la aflicción, la enfermedad. ¿Cómo podemos saber o juzgar que eso que nos está pasando puede ser o no una bendición de Dios para mi vida? ¿Cómo lo sé? Bueno, cuando vamos a la palabra, hay dos casos que usted conoce perfectamente. Uno es el de Job y otro es el de José. Como en ambos casos el propósito de su aflicción y de su sufrimiento terminó después en una bendición mayor. Y más aún, y quiero resaltar esto, que ni Job ni José se imaginaban qué iba a pasar después. Pregunta, ¿Dios amaba a Job? Por supuesto. Lo que sucedió no era porque no lo amaba, sino porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la aflicción de Job? Bueno, por un lado, Dios quería demostrarle al acusador quién era realmente Job. Porque recuerde, el acusador estaba ahí, muele y muele, que mira que Job te va a blasfemar y que Job te va a negar, nomás hazle esto. Y siempre el acusador ahí estaba, duro y duro y duro. Hasta que Dios le dijo, ok, te voy a dar permisivo de Dios, para que lo toques, solamente no atentes contra su vida. Y resulta ser que usted sabe la historia, que después de que pasó todas esas calamidades, Job fue bendecido el doble. Satanás no sabía cómo iba a reaccionar Job, porque Satanás no es omnisciente, recuerde eso. Él simplemente dijo, te va a negar, pero Satanás no sabía cómo iba a reaccionar Job, y reaccionó bien. Y se espera, hermanos, que nosotros como cristianos reaccionemos bien, que demos una respuesta a Dios del corazón ante cualquier adversidad. ¿Qué pasó esto? Y el cristiano maduro, anclado, cimentado en la palabra, con esa solidez, con esa templanza, resuelve los problemas. No los carga, los resuelve. Aprende a esperar en Dios, en su palabra. ¿Por qué me aflijo? ¿Por qué me adelanto a algo que ni siquiera ha pasado? Es que ya te llegó el requerimiento. ¿Y qué? Espérate, consíguete a un abogado, qué sé yo, el tema que estés tratando. Cualquier situación, hermano, hay que esperar en el Señor. Tranquilos, con paz, adorándole, orando. Señor, ayúdame a discernir, pero que la confianza siempre esté en Él. No que muchas veces cristianos se empiezan a ahogar en la tormenta, como aquella ilustración del evangelio donde están en la barca y comienzan las olas, las tempestades y todos los discípulos amedrentados, escandalizados. ¿Qué va a pasar? Despierten al maestro. Y el maestro, bien dormido el maestro, porque tenía paz, porque Él es la paz. Y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿para qué te agobias? ¿Para qué te preocupas? Dile a tu hermano, ¿para qué te preocupas? No te preocupes. Déjaselo a Dios. Cualquier circunstancia, Él obrará siempre. Nomás uno. Bueno, está bien. Me voy a esforzar más por predicarles. Pregunta: ¿Dios afligió a Job directamente? A ver, hermanos, díganlo con convicción. ¿Dios afligió a Job directamente? Pero en su soberanía Dios permitió que así fuera. Otra pregunta: ¿Dios zarandeó a Pedro directamente? Pero en su soberanía Dios permitió que así fuera. Última pregunta:
Dios mandó a los hermanos de José separarlo de su familia y venderlo como esclavo para llevárselo a Egipto, pero en su soberanía y control Dios permitió que así fuera. Muchas veces vamos a vivir experiencias amargas, dolorosas, pero no porque Dios las hizo directamente, sino porque en su soberanía fueron permitidas por Él. Y todo esto, mis hermanos, con un propósito. Solamente, y recuerda esta verdad, Dios conoce la historia de tu vida. Tú no, ni yo tampoco. Yo no sé qué va a pasar más adelante, pero si soy hijo de Dios, estoy convencido que todas las cosas obran para bien. Porque yo amo a Dios y sé que Él tiene cuidado de mí y sé que Él hará su perfecta voluntad, aunque me duela. No sé cuántos cristianos podamos hacer una oración así. Señor, trata conmigo aunque me duela. Ay, no, te reprendo, Irán. No digas esas cosas. ¿Cuántos cristianos pudiéramos decir, Señor, disciplíname? Ninguno, ¿verdad? Mira, es mejor, siempre va a ser así. Cuando nosotros nos adelantamos, reconocemos delante de Dios nuestra necesidad y por ende nuestro pecado, siempre es mejor ir con Él y confesar antes de que venga la vara. Por ejemplo, yo tengo una experiencia de esto así clarísima con mi hijo cuando tenía 8 años de edad. Él rompió el iPad. Yo me fui a la iglesia y llegué y mi iPad pues bien quebrado. Pregúnteme si me dijo. No me dijo, hermanos, o sea, se lo guardó. Y cuando yo, ¿qué? Le digo a mi esposa, ¿qué? O sea, tu hijo. A ver, mi chiquito, véngase para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues estaba jugando, papá, y te rompí el iPad. Estabas jugando. ¿Cuál crees que fue mi reacción? Pues en ese momento, sí, humanamente hablando, saqué la espada de poder, la vara de justicia, ¿verdad? Y queriendo impartir la disciplina. ¿Sabe qué hubiera pasado? Y cambio el escenario. Si él hubiera llegado conmigo al abrir la puerta y papá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, hijo? Papá, fíjate que quebré el iPad. Y pues lo siento mucho, papá. ¿Cuál cree que hubiera sido mi reacción? Pues sí me hubiera enojado, ¿no? O sea, pero él hubiera alcanzado más misericordia que si lo hubiera ocultado. ¿Me explico? O sea, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Misericordia o disciplina? Si quieres misericordia, vayamos con Dios antes y confesemos nuestro pecado antes de que venga la disciplina. Es mejor. Cualquier necesidad que tú tengas, ve con Dios antes de que vayas al banco. Anticípate. Tienes a un Dios poderoso, hermanos, milagroso, sanador, proveedor. Tienes a un Dios todo suficiente, que no se le complica nada, que lo resuelve al instante si Él quiere. Entonces, ¿por qué vas a Coppel? ¿Por qué le pides prestado? Habrá ocasiones donde es necesario, pero hay que tener sabiduría, hermanos, y anticiparnos e ir a ese Dios que tiene todo el control. Por eso, hermanos, Él tiene todas las cosas en su control y Él tiene propósitos que solamente Él sabe. Por lo tanto, no te desanimes, no te desesperes, confía, adora a Dios, dale gracias y tengamos un corazón como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Dale un aplauso a Él de alabanza. Ese es el corazón del cristiano maduro, que entiende y que dice como Job: yo entiendo,
Yo entiendo que Dios por alguna razón permitió que mi casa se destruyera, que perdiera todos mis ganados, que todas mis tierras fueran deshechas. Él permitió que mis hijos murieran de esa forma. ¿Tú crees que no le dolía a Job en su corazón? Claro, claro que le dolía, pero él confió en Dios y él dijo, Él dio, Él quitó, su nombre es bendito por siempre. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Las experiencias trágicas que le vinieron a Job resultaron ser después una bendición tremenda. Y eso es algo que no vemos con mucha facilidad, porque nos ocupamos tanto y le damos tanta importancia a lo que nos pasa que nos impide ver más allá de 1 metro. Es cuando está la tormenta. Son efectos especiales. Y no ves porque está la tormenta, pero tú estás en calma. ¿Ha visto los pajaritos cómo están haciendo salambres cuando está todo? Y el pájaro se columpia y está todo, y él tranquilo. Dios está en control. Papá está en control. ¿Por qué voy a temer? No temas, hermanos. Lo mismo sucedió con José. Desde la traición de sus hermanos, el trayecto a Egipto por el desierto, y déjame decirte que José no fue trasladado en un camión de esos de primera plus con doble altura y asientos de piel y aire acondicionado y una televisión enfrente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo trasladaron a Egipto? Hay una película que se llama José, ¿sí la has visto? O sea, lo llevaban así, encadenado, arrastrándose por las tierras del desierto, descalzo, con el sol, carente de agua, de comida, pero así iba José, hasta finalmente ser vendido como esclavo para ir finalmente a la cárcel de una manera injusta. Y es impresionante ver, y nos sirve ahora como ejemplo, que José en todo este trayecto de etapa difícil no se quejó. Ni una sola palabra salió de su boca en contra de Dios. Él siguió adelante con el mismo carácter de siempre. José no se amargó, no murmuró, no se resintió contra Dios. ¿Le dolía en su corazón? Claro, profundamente. Él extrañaba a su familia. Él no entendía lo que estaba viviendo, pero José no dijo nada. Escucha, mientras José mantuvo un carácter dócil, manso y humilde, dice la Biblia que Dios estaba con él. Tremendo, hermanos. Aprendamos de esto. Mientras tengamos un corazón dócil, manso, humilde y dependiente de Dios, tenlo por seguro que Dios estará contigo. No murmures en tu corazón, no reniegues de lo que estás viviendo. Carácter manso y humilde. Y así como con José, todo lo que hacía durante esta etapa de sufrimiento y soledad, dice la Biblia que todo le salía bien porque Dios estaba con él. Así será si tú y yo permaneces y permanezco fiel. Dios es bueno, mis hermanos. Tenemos sus promesas más grandes, porque dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Eso fue lo que le pasó a José. Eso es lo que te puede pasar a ti, aunque todos te abandonen, aunque todos te den la espalda. Si tú permaneces fiel a Dios, Dios estará contigo. ¿Para qué quieres a tu compadre? ¿Para qué quieres? O sea, no lo necesitas. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Lo que vemos claramente es que durante esta etapa de sufrimiento en la vida de José y Job, ellos fueron moldeados en su carácter. Esa es la cuestión que no alcanzamos a entender nosotros. Ay, es que ¿por qué, Señor? Es que soy tan bueno. Es que yo te amo con todo el corazón, Señor. Tú sabes que yo oro, que yo ayuno, que yo alabo, que yo todo. Pues sí. ¿Y eso qué? O sea, ¿eso te hace superior a los demás? No, es que nadie está exento, hermanos. Si Job, que dice la Biblia que fue un hombre íntegro como nadie, que José tuvo un carácter impresionante, si a ellos les pasó eso,
¿qué te espera a ti, mi hijo? ¿Qué me espera a mí? Si yo ni a los talones les llego a esos hombres de Dios. De esta forma, en la etapa que pasamos, hermanos, es como vamos conociendo más a Dios, a través de las experiencias que vamos viviendo. Por ejemplo, ¿cómo conoces a un Dios sanador? Pues con la enfermedad. No, es que no quiero ni pensar. Déjame decirte que yo te entiendo. Hay 2 episodios en mi vida donde me han diagnosticado cosas tremendas, hermanos. Que dices tú, híjole, que esto está tremendo, ¿y qué voy a hacer? Uno fue el oído, ya algunas le conté ese testimonio. Y otro fue un asunto que casi me consume el estómago, impresionante. Y aún ahí, hermanos, en medio de esa necesidad, claro que como seres humanos sentimos, claro que nos duele, claro que nos angustiamos. Imagínate que el doctor te diga, ¿tienes cáncer? ¿Tienes un problema aquí? Y es irreversible, como me dijo el médico del oído. Te sube una bacteria y te comió el nervio que conecta el oído con el cerebro y hay un desequilibrio y no vas a poder caminar igual ni ver las cosas igual. Y eso es irreversible, me dijo. Claro que en esos segundos me angustié y ay Señor, ¿y qué voy a hacer? Mi familia, mi esposa y todo lo que tengo. Y claramente escuché la voz que me dijo, y yo estoy aquí contigo. No lo escuches a él, escúchame a mí. Tienes mi palabra, yo estoy contigo. Yo tengo la última palabra en tu vida, en tu sanidad. Y así es Dios. Él tiene la última palabra de lo que te va a pasar. Entonces, ¿para qué te preocupas? Dile a tu vecino, no te preocupes, Dios tiene la última palabra. ¿Cómo conocemos a un Dios proveedor? Por medio de la escasez. Si no, ¿cómo? Por eso Pablo dijo en alguna ocasión, yo sé bien, yo he aprendido a tener en abundancia y a vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. O sea, Pablo sabía que Dios era proveedor por excelencia. Entonces, si viene una escasez a tu vida y es una etapa en la que estás viviendo, de esa forma vas a conocer a un Dios proveedor y te vas a asombrar, te vas a maravillar de las cosas que Dios hace en ti en esa escasez. No te preocupes. ¿Cómo conocemos a un Dios todopoderoso y milagroso? Por medio de las circunstancias que son imposibles para mí. ¿Quién me puede curar esto? El médico ya me dijo que no tengo opción. Ya estoy desahuciado. Incluso he escuchado testimonios de cristianos. El médico me dijo que ya estaba desahuciado, que me fuera a mi casa ya a pasar los últimos días. ¿Y qué crees? Tengo 10 años más después de que me dijo eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene la última palabra, hermanos. Él es un Dios poderoso y milagroso. El asunto es que a veces no lo creemos. Cada experiencia que tengamos, sea buena o sea mala, es una oportunidad más para conocer a Dios. Y me gustaría mucho que lo entendiéramos bien, hermanos, porque esto va a traer un gran beneficio a tu corazón si tú lo recibes. Por eso dijo Santiago en su carta, capítulo 1, verso 2, ¿no? Lo busqué, está en pantalla. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos, tengan por sumo gozo, es decir, por un alto nivel, la alegría, el gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Tengan alegría, tengan contentamiento. Y cuando dice ahí diversas pruebas, habla de esa paleta multicolor que tiene un pintor en sus manos y comienza a pintar ese cuadro. Aquí le vamos a aplicar un azul, un baby blue, para que se relaje. Aquí le vamos a aplicar un rojo, color de hormiga, para que se suba la intensidad. Y Dios, hermanos, que es el pintor por excelencia más impresionante, pinta unos cuadros en nuestra vida que dices tú, solamente lo pudiste haber hecho tú, Señor. ¿Qué cuadro te está quedando?
Pero ¿qué pasó? Aplicó la paleta multicolor con diferentes pruebas y circunstancias difíciles. Así que déjese pintar por el pintor por excelencia. El saber que Dios es soberano nos va a ayudar a descansar en medio de nuestra necesidad. Nos ayuda a entender que también va a resultar en una bendición cualquiera que sea mi circunstancia. Alguno podrá pensar, ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿cómo puedes decir eso? Además, ¿tú qué sabes de sufrimiento? Una vez me dijo un hermano, ¿tú qué sabes de sufrimiento? O sea, ¿tú crees que porque tú me ves predicando aquí de traje y corbata y bien peinado y todo, no paso cosas? O sea, ¿tú piensas eso? Te cambio los lugares si quieres. Es que, hermanos, a veces es bien fácil juzgar. Bueno, déjeme decirle algunas palabras que algunos siervos de Dios, para que ellos dicen que no sufrimos o no sufren, hombres de Dios que sufrieron así. Mire, el profeta Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, verso 38, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? O sea, Jeremías estaba reconociendo que de Dios sale lo uno y lo otro. Eclesiastés 7:13, Salomón dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Job capítulo 2 verso 10 dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Hermanos, Dios no se descuida. Él está al tanto de toda circunstancia. Y si en algún momento en el trono de su gloria el ángel Gabriel le habla, él no se distrae y sucede una tragedia. Imagínate a Dios sentado en esa majestuosidad y: oye, Señor, ¿y qué pasó, Gabriel? ¡Pum! Ya chocaste, se estrelló el avión y qué sé yo, cosas que pasaron. Eso no pasa con Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de las Escrituras nos dice que es un Dios soberano y que tiene control sobre todas las cosas, tanto lo bueno, pero también de lo malo. Confiemos en Él, descansemos en Él. Nomás un amén. Me voy a seguir esforzando. Con esto quiero decirte también que nada de lo que sucede es al azar, o porque una persona tenga buena o mala suerte. Eso es lo que dice el mundo. Oh, qué suerte tuviste de que no te pasara esto o de que te pasara aquello. No, ninguna suerte. Lo único que existe, y es verdad, es que aún en la vida del ateo, del que niega a Dios, del que se burla de Dios, aún su vida está en el control total y absoluto de Dios, y esto es sobre toda su creación. Esto incluye la situación económica del país, presidentes de cada nación, Él pone y quita reyes, la situación económica de cada uno de nosotros, la salud física, problemas familiares, laborales y de todo asunto. Dios tiene conocimiento y control de todas las cosas. Por lo tanto, y escúchame bien, no te duermas, no nos preocupemos por las cosas que no sabemos. Preocúpate por las cosas que sabemos. No nos preocupemos por las cosas de las cuales no tenemos control. ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo hacer absolutamente nada de lo que esté fuera de mí, pero sí preocúpate por las cosas que sí puedes controlar. Yo no sé la razón exacta de por qué estoy así económicamente. Yo no entiendo por qué tengo esta enfermedad en mi cuerpo. Si yo hago ejercicio todos los días, tomo vitaminas después de los 40. Yo no sé por qué me encuentro en esa necesidad. Bueno, sin embargo, preocúpate por las cosas que sí sabes. ¿Y cuáles son las cosas que sí sabes? Que Dios está en control, que Él es soberano y que las cosas que Él no hace directamente son permisivas por Él, siempre con un propósito perfecto. Otra de las verdades que debemos de conocer en tiempos difíciles es que Dios es un Dios bueno, es un Dios de gran misericordia, que nos cuida, que nos protege,
y además se compadece de sus hijos tal y como el Padre lo hace por los suyos. Porque ¿qué padre no lo hace por los suyos? Dijo Jesús: si ustedes como padres terrenales, siendo malos, hacen lo que hacen y aún así cuidan a los suyos, cuanto más vuestro Padre celestial hará todas las cosas. Dios, hermanos, es un Dios de amor. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y esa palabra es significa que es su esencia, es su naturaleza. Entonces, sígame con cuidado. Uniendo esta verdad de que Dios es amor con la otra verdad de que Dios es soberano, quiere decir que Dios es soberano, que gobierna su creación, que Él hace lo que quiere y aún lo permite, pero con amor. Es decir, que Dios no hace las cosas de manera deliberada o que lo que permite lo hace por capricho, sino que lo que hace lo hace con amor y en beneficio nuestro. ¿Y sabes cuál es la manifestación más grande del amor de Dios para nosotros? Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, hermanos, en la cruz del Calvario, para que fuésemos salvos por medio de su sangre. Él perdonó y limpió nuestros pecados, hermanos. ¿Te parece poco? Entonces, si sabemos que Dios nos ama, confiemos en su amor y en su misericordia. Escucha, aprendamos a ver el amor de Dios en nuestra circunstancia difícil. Aprende a discernir. Ay, es que estoy sufriendo. Ve el amor de Dios en esa escasez, en esa enfermedad, en esa circunstancia complicada. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando vienen estas cosas a nuestra vida, nos comenzamos a ver a nosotros mismos y comenzamos a razonar con nuestro entendimiento limitado. Y algunos argumentan: es que Dios no me ama. Dios no me ama porque si me amara, Él no permitiría que esto me pasara a mí. Pero si tú y yo amamos a Dios, permanecemos en su presencia, oramos, meditamos en su palabra y esperamos en Él, vamos a entender mejor y lo vamos a conocer mejor a Él, y voy a ver su amor en mi vida. Jeremías, hermanos, fue un hombre que pudo entender esto en medio de sus circunstancias difíciles. Jeremías dijo en Lamentaciones 3:19, un pasaje muy emblemático en el cristianismo. Vea, Lamentaciones 3:19 dice: acuérdate de mi aflicción. Señor, acuérdate. O sea, Jeremías estaba sufriendo. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto en él esperaré. Versículo emblemático, hermanos, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. En esa prueba, en esa adversidad, en esa lucha, hermano, la misericordia de Dios a través de su amor se renueva mañana tras mañana. Eso dice el 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿En quién esperas? ¿En quién esperamos? Siguiente verdad, lo cual nos va a sostener en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Esa verdad es que Dios es sabio. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe lo que hace y siempre actuará conforme a sus propósitos. Escucha, Dios siempre tendrá los mejores medios para llevar a cabo sus mejores propósitos. Tenlo por seguro. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros y cada uno es diferente a los demás. Dice la Biblia en Jeremías 29:11 que los pensamientos de Dios son para con nosotros de paz, de bien y no de mal. El problema es que al no lo creemos así y razonamos y pensamos: ¿cómo puede ser esto para mí algo bueno? O sea, me quedé sin trabajo, Irán, o sea,
Yo soy el padre de familia que suple las necesidades de todos. Mi negocio quebró, ¿qué voy a hacer? No, ya busqué trabajo y no encuentro. Espera en Dios. Espera en Dios. No te puedo decir otra cosa. No te puedo citar más que la palabra de Dios. ¿No será que Dios está tratando contigo? Escúchame bien. ¿No será, hermano, que tu enfermedad, tu aflicción, tu escasez económica es porque Dios está tratando contigo? No se dieron las cosas, Dios está tratando contigo. Aprende a discernirlo. El peligro está en ser impulsados a reaccionar en nuestra propia fuerza y a buscar medios, atajos para salir de esa situación. Es que mañana tengo que pagar la renta y no tengo ni trabajo y no sé cómo le voy a hacer. Híjole, hermano, pastor, ¿qué hago? Espera en Dios. Ora en Dios. Oye, una vez me dijo uno, oye, ¿la iglesia no me puede ayudar? Pues para eso es iglesia, ¿no? Para ayudar. No, le dije no. Mira, la iglesia no es un centro de beneficencia pública. Porque imagínate que te ayudo a ti y le ayudo allá y se riega la voz y al rato le vamos a ayudar a todo el mundo. Esto no es así. Pero ustedes son de bien. Sí. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo me van a apoyar? Orando. Ah, no. Pues, ¿qué esperabas? ¿Que me ayuden? No, pues no. Es que así no funciona. Imagínate que yo te voy a dar de mi bolsa. Ok, te voy a dar una ofrenda. ¿Y qué si entorpezco lo que Dios está trabajando contigo? Lo echo a perder. Miren, hermanos, una vez yo fui, como es, impulsado a ayudar. Ay, hermano, es que fíjese que no tengo para pagar la renta y pues mañana es. Y el Irán que se sintió más bueno que Dios, sacó su cartera, ¿verdad? Y ya iba aquí, hermanos, cuando Dios me dice, mete la mano. Señor, pero eso fue en cuestiones de segundos, ¿eh? Mete la mano. Está bien, Señor, lamento. No te metas. Yo estoy trabajando con Él. Y el hermano se quedó así como que, no, pues no, hermano, mira, voy a orar. Es que pensé que traía un papel, pero no lo traigo. Voy a orar por ti y oré por él. Sí, siguiente día. Hermano, son las 5 de la tarde y o sea, no llega la provisión. ¿Qué acaso Dios me abandonó? Le digo, ¿tienes fe o no? Se quedó callado. ¿Tienes fe o no? Sí, tengo fe. Créele a Dios. No me hables a mí. Mándale un WhatsApp a Dios espiritual. 8 de la noche. Nada, hermanos. Llega el rentero a las 8:30. Por eso yo estaba en contacto con él. 8:30. Llega y le toca la puerta. Hermano, pues vengo a cobrarle la renta. Bueno, no era hermano, o sea, vengo a cobrarle la renta. Pues en eso que le entra una notificación de WhatsApp al hermano. Era Dios. Hermano Daniel, le acabo de depositar X cantidad, Dios lo puso en mi corazón. ¿Qué no tenemos un Dios poderoso y milagroso, hermanos? De ese nivel es nuestro Dios, hermanos. Nunca llega tarde, jamás. Así es como Él obra. Después me dijo, oye, exactamente en ese momento me llegó la bendición. Le digo, ¿crees o no crees? Sí, creo. Y se puso a llorar. Pues hermanito, hay que creer en el Señor. Hay que confiar en Él, ¿sí? Romanos capítulo 8, verso 28 dice que todas las cosas que nos suceden, hermanos, nos van a ayudar para bien. No te atores en eso, ve más allá de tus ojos naturales, ve con los ojos espirituales, porque todas las cosas, buenas o malas, aunque no las entendamos, siempre tendrán un propósito que cumplir. Le voy a ilustrar lo siguiente. Nuestros hijos que son pequeños, ¿cuántos tienen aquí niños de 8 años, 5 años? ¿Levanten su mano?
chiquitos. Yo los tuve hace muchos años. Bueno, cuando el niño está enfermo y necesita medicamento, tú como padre, tú vas y compras el medicamento y se lo aplicas. Abre la boca. Abre la boca. Y la abre y le das. Ay, sabe bien feo. Bueno, a veces así es Dios, hermanos. Nos aplica medicamento, pero sabe bien feo, me duele. Bueno, cuando no funciona el medicamento, tenemos que subir el nivel. Y ahora viene la inyección. Y llegas con tu niño, ¿verdad? Ay, a ver, ¿quién es Jesús, hijo? A ver, platícame. Ay, el niño, tratando de distraerlo, ¿verdad? A ver, volteate. ¿Para qué? Tú, mira, te va a ir muy bien. No es cierto. Y cuando ve la aguja, hermanos, no, hombre, aquello se convierte en un mar de lágrimas. No me piques, por favor. No. ¿Cómo le explicas a tu hijo de 5 años que esa inyección le va a ayudar? No lo va a entender, hermanos. Por más que le expliques, le pongas caricaturas, no lo va a entender. Así somos nosotros en la etapa de niñez espiritual, porque no entendemos que esa aguja, que esa aflicción, que esa necesidad es necesaria para tu crecimiento. Nomás uno. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero me voy a esforzar todavía más. Mantengamos la calma, hermanos. Mantengamos la calma y que Dios haga lo que Él quiere hacer. Última verdad. ¿Cuál es tu prioridad? Tu prioridad debe de ser las cosas espirituales. Y es lo que te va a sostener en esos tiempos de necesidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, mas busca primeramente, o sea, tu prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nótese que dice primeramente, no únicamente. Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, las cosas espirituales. Y todas las demás se van a añadir. Dios quiere que Él sea tu prioridad. No te preocupes por lo que vas a pasar mañana, ni yo sé. ¿Para qué te anticipas algo que no ha pasado? Espera en el Señor, vive un día a la vez, dice un antiguo canto cristiano. Un día a la vez. ¿Cuál es tu prioridad? Que sea el Señor en todo tiempo. No te afanes, no te aflijas, no te angusties. Duerme tranquilo. Acuérdate del Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. No, pero ahí está la mente, trabajando. ¿Y qué voy a hacer? Y te volteas para un lado, y te volteas para el otro, y no puedes dormir. Y es que me van a quitar la casa, no puedo, ¿y de dónde y cómo? No te preocupes, que Dios está en control. No te afanes. Confía en Dios, hermano. Vive para Él. Agrádale a Él. Y ten una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Que me habla de madurez espiritual. Tener paz, confianza y gozo. Paz, confianza y gozo. Estos 3 elementos deben de estar en el corazón de todo cristiano. Paz es la tranquilidad de nuestro corazón a pesar de la adversidad. Confianza es abandonarnos en los brazos de aquel que es nuestro Padre. Y gozo es alegrarnos al saber que Dios está trabajando en mi corazón y está moldeando su carácter en mí. Hermanos, finalmente el consejo del apóstol Pedro para esas situaciones, y es una verdad que debe de ser atornillada en nuestra mente y en nuestro corazón, es la siguiente. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Lo crees? Yo también lo creo, hermanos. Y son verdades que nos van a ayudar en esos momentos difíciles. Una verdad tiene la capacidad para transformarnos. Solamente será posible cuando esa verdad se convierta en una realidad en nuestro corazón. Cuando nos encontremos en las aflicciones,
Nuestros sentimientos nos pueden traicionar, recuérdalo, porque somos todavía humanos. Por eso es importante permanecer en las verdades de la palabra de Dios. Aférrate a ellas, actúa con ellas, ámalas, respétalas, obedécelas, vívelas. Porque la palabra de Dios es la única que nos va a poder sustentar, hermanos. Que la palabra de Dios entonces nos sostenga y que en todo tiempo nuestros pies se afirmen en ella, para que todas las cosas que vivamos, sean buenas o malas, tengamos siempre un corazón agradecido, dispuesto y que ama al Señor. Amén. Le invito a que se ponga de pie, mi hermano. Vamos a orar. Si me pueden despegar lo voy a...